Gracias, Señor. Qué bueno. Gracias, por favor. Qué bueno. Bueno, Dios me lo bendiga. Bienvenidos a esta nueva serie que comenzamos hoy. Si puedes bajarle un poquito el volumen, o es que tengo mucha... esta nueva serie que estamos abriendo este domingo ya en los 3 servicios. Ya le dimos la apertura y ahora en nuestro cuarto servicio estamos dando esta apertura para una serie que hemos titulado Hábitos, pégate a lo bueno. Y usted dirá, ¿y qué es eso? ¿Por qué el pastor pone esa palabra pégate? Bueno, porque tenemos que estar apegados a las buenas cosas. Tenemos que acercarnos a aquello que nos beneficia, que nos bendice. Antes de aperturarla, yo quiero pedirles que hagamos un ejercicio hoy para que esto nos ayude a recordar durante estas semanas y lo que falte de nuestra vida sobre esta tierra, que tenemos que estar apegados a lo bueno. ¿En qué consiste esto? Consiste en que yo quiero que usted participe conmigo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, unos 3 minutitos. Yo voy a decir hábitos y luego decimos pégate. A la cuenta de 3 vamos a decir pégate. 1, 2, 3, pégate. Pero un solo, no, el que se quede, lo estoy viendo desde aquí. Ya yo vi a uno por allá que se quedó. A la cuenta de 3, esto forma parte del ejercicio. A la cuenta de 3 vamos a decir en un solo golpe y todo, pégate. ¿Ya? 1, 2, 3, pégate. Un aplauso para ustedes, vale, qué bueno. Ahora vamos a decirlo completo. Yo voy a decir hábitos, luego decimos pégate y al final yo digo a lo bueno. ¿Están conmigo? ¿Están listos? Coja aire pues. Hábito. A lo bueno. Este tercer servicio ganó. Diga, ganamos, lo hicimos mejor. Mira, lo hicimos mejor que los otros 3 servicios. Gloria al Señor. Y bueno, esa es la serie, Hábitos, pégate a lo bueno, pero yo hoy quiero hablarles de una conferencia que he titulado ¿Y qué de los hábitos? Porque bueno, estamos haciendo la introducción, así que hay que aclarar algunas cosas para que el resto de conferencias de los martes y el domingo estemos a sabiendas de qué es un hábito o qué son los hábitos. Vamos a hablar de eso. Y esto es importante porque a veces me preguntan, pastor, ¿de dónde usted saca las series? Bueno, cada serie que se enseña aquí en el Centro Evangelístico Peniel no es caprichosa. No es deshojar una margarita, será esta, será este, será aquello, será lo otro. Todo tiene que ver con una intención. Estas series son intencionales y buscando una cosa muy importante, esa necesidad del discípulo. ¿Qué necesita el discípulo? Una de las cosas que yo me pregunto, ¿qué necesita la iglesia, la congregación? ¿Qué necesita no solamente escuchar, sino aprender para reproducir? Entonces, la pregunta es esa, ¿cuál es la necesidad? Pero también dentro de esa necesidad se busca también la manera de cómo suplir esa necesidad. Entonces, para esta ocasión, yo me quiero referir a ti, en primer lugar, como persona. Tú eres una persona. Tú eres lo más importante de la creación, el ser humano. Está en la punta de ese iceberg. Quiero referirme a ti como discípulo porque estás llamado a aprender y a reproducir las enseñanzas, no del pastor José Hernández, sino las enseñanzas que el pastor José Hernández ha aprendido del Señor y así se traslada a la mente y al corazón de cada uno de ustedes. Quiero referirme a ti como hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Más que criados, más que formados, estamos hablando de hijos de Dios. Tú, en cualquiera de esas 3 facetas que he mencionado, habitas en una sociedad que lamentablemente día a día te expone al mal. Todos los que estamos aquí estamos expuestos al peligro. Somos una generación expuesta al mal y al exponerse al mal nos exponemos también a la destrucción moral, espiritual
en fin. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Y esa exposición, fíjate, está en dos niveles muy importantes. Hablé de la sociedad, expuestos socialmente, porque esta sociedad va en un rumbo que a veces uno no sabe cómo es la cosa. La Organización de las Naciones Unidas ha expuesto una Agenda 3030, una agenda en la cual pues gran parte de la sociedad no está de acuerdo, pero hay una élite, hay una cúpula que está enviando señales hacia abajo para transformar y hacer de esta sociedad lo que ellos quieren o hacia donde quieran llevarlo. Entonces, allí estamos nosotros, no estamos fuera de este mundo, estamos en este mundo como el Señor Jesucristo decía. Pero también nosotros estamos expuestos espiritualmente, no solamente social, sino espiritualmente. Por un lado está esta élite que está tratando de mover los hilos, pero por este lado, muy bien lo dijo el apóstol Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces espiritualmente también estamos expuestos. Esa es una gran batalla. Ahora yo quiero citar un pasaje que a mí siempre me ha gustado, dentro de los muchos que el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos ha traído. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire, este pasaje lo tomé a manera de introducción. Pero yo hago un ejercicio siempre con el pasaje. Tú tienes que ejercitarte con el pasaje que tienes frente a ti, estudiarlo, verlo, tomar los detalles que tienen allí. Yo he subrayado este pasaje en tres partes, tres oraciones, tres leyendas que me llaman la atención. La primera es conductas ni las costumbres. Y eso ya me está hablando a mí de hábitos. La palabra costumbre y la palabra hábito son afines, porque son cosas que se repiten. Entonces él dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Si quisiera yo parafrasear este versículo, diría, no imiten los hábitos de este mundo. La otra cosa que veo aquí es que estas conductas y costumbres no son de Dios. El versículo me está diciendo de quién son. ¿De quién son? Del mundo. ¿Y qué dice Juan acerca del mundo? El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no es muy gratificante ni muy bueno hacer las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo otro que subrayé es lo siguiente: personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, la gran pregunta, si yo estoy aquí en esta sociedad en riesgo y estoy en un mundo espiritual en riesgo, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo buscar entonces al Señor para que me haga una persona nueva. Dice que más bien dejen que Dios los transforme. Así que me voy a preocupar por ser una persona nueva. Y una persona nueva es aquella que ha sido reformada, dice, cambiando la manera de pensar. Y más adelante se van a acordar de esto porque los hábitos tienen mucha relación con el pensamiento, en lo que a su origen y a su comienzo tiene que ver. Y la última parte de este pasaje que subrayé en mis notas es la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo hago entonces frente a esta sociedad que quiere meterme cosas en la cabeza y cambiar lo que soy, y frente a un mundo espiritual que busca destruirme? Bueno, definitivamente tengo que buscar aprender a conocer la voluntad de Dios. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso solamente está en este versículo 2 del capítulo 12. Así que nos introducimos en esta serie hábitos, pégate. 1, 2, 3, pégate. A lo bueno. Voy a abordar junto a mi equipo de predicadores cada martes y cada domingo durante las próximas 3 semanas. Va a ser una serie rápida, pero bien nutrida, porque vamos a ver domingos y martes varias conferencias y vamos a tocar tópicos relacionados estrictamente con la cuestión de los hábitos. Ahora, nos estamos introduciendo y es necesario
que defina una palabra que es casi familiar para nosotros. Porque muchas veces nosotros hablamos de habitual, ¿no? Cosas habituales. Y resulta que la palabra habitual está relacionada con la palabra hábito. ¿Por qué? Porque las cosas que se hacen habitualmente son aquellas que se repiten. Y un hábito es algo que se repite. Así, pero uno a veces escucha palabras, pero no las sabe definir. Y es bien importante conocer cómo se pronuncia la palabra, cómo se expresa esa palabra, pero también es bueno meterse dentro de la palabra para saber su definición. Así que voy a plantearles esta definición, que es una definición que es casi universal en lo que a la palabra hábito se refiere, porque investigué muchas definiciones. Los hábitos son conductas que se repiten de forma regular y que pueden ser constructivos o perjudiciales. Y allí no solamente nos define, sino que nos da el alcance de la palabra. Se pueden adquirir a lo largo de la vida y pueden ser automáticos. Sobre la palabra hábito, la palabra griega original para hábito es la palabra ethos, que implica algo que se ha convertido en una costumbre, que incluso puede ser prescrita por la ley, y esto se alinea con la idea que los hábitos tienen un propósito, son una receta para algo. A mí me llamó la atención que hay hábitos que pueden ser prescritos por la ley. Claro, hay hábitos tan peligrosos, tan terribles, que se les aplica la ley. Por ejemplo, las personas que usan drogas son adictos y bueno, es una costumbre, es una adicción, es un hábito peligrosísimo. Esas personas están prescritas por la ley, o sea, los pueden detener por el consumo indebido de drogas, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que en su casa, no sé si hay, aquí no hay de esos, pero hay personas que en una comunidad, en un barrio, en una urbanización ponen música a todo dar, no dejan dormir a uno. Lo que le falta es que le digan a uno, le toquen la puerta y le digan, aquí tiene la parrillita y aquí tiene la cerveza, no, porque no, lo que falta es eso, que nos inviten a participar directamente. Bueno, eso está prescrito por la ley, pero hay gente que está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas, pero la ley venezolana lo prescribe, veamos que no se aplica, pero bueno, está en la ley. Tiene un propósito, obviamente, es como una receta, la que tú repites cada vez, cada oportunidad. Ahora, podemos preguntarnos cómo es que se hace, cómo es que se crea un hábito. Y yo estuve pensando en eso y me vino la palabra modelaje. Los hábitos se aprenden por modelaje y especialmente son aprendidos desde la infancia en el ambiente donde uno vive, que es la familia, que es el hogar. Alguien se preguntará, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo hago estas cosas? Bueno, ve un poquito hacia atrás y recuerda tu infancia y ve cómo hablan tus padres, cómo era la relación de familia allí. Un hogar, por ejemplo, donde los padres tienen como hábito expresarse grosera y vulgarmente y están los hijos escuchando constantemente, pues son hábitos que los niños van a adquirir, así que ellos también van a decir sus mentadas de madre, van a decir palabrotas, porque bueno, eso fue lo que aprendió, eso es lo que vio, fue lo que escuchó en esa casa. Un niño puede ser predeterminado al uso del licor, o del cigarrillo. Porque en su casa él vio que su papá o su mamá tenían el hábito de echarse los palos, de fumar cigarrillo. Eso lo vio él, no solamente lo vio, sino que también lo olió. Y mañana o pasado, él también va a hacer lo mismo. De manera que va aprendiendo por aquello que va viendo, va escuchando en un ambiente cercano. También puede ser que ese modelaje puede ser de la casa, con los muchachos de la comunidad, con las personas con quien se relaciona en el colegio, y por eso es que los padres tenemos que estar vigilantes de cómo se están comportando. Si se están comportando de alguna manera es porque alguien está influyendo en él. En la psicología y en la sociología se habla de la influencia del medio ambiente sobre nuestro comportamiento. Cómo ese medio ambiente nos puede llegar a controlar. Los hábitos también pueden ser el resultado de la práctica y la repetición. Comenzamos a hacer algo que nos pareció bien o nos pareció normal y también nosotros lo practicamos y lo repetimos. Realmente se forman y se hacen unos grandes monstruos los hábitos cuando
nosotros los practicamos y los repetimos. Cuando nos damos cuenta es porque de manera incluso automática y natural estamos desarrollando hábitos, bueno, bien sean malos o sean buenos. Me llamó la atención esto, según la Universidad de Duke. Escuche bien esto que es bien importante. Son trabajos científicos sobre el comportamiento humano. Los hábitos representan aproximadamente el 40% de nuestros comportamientos en un día determinado. Lo que indica entonces que casi la mitad de lo que hacemos a lo largo de un día son hábitos. Es decir, nosotros venimos a ser, como decía Aristóteles hace 25 siglos atrás, que somos seres de hábitos. La antropología ha llegado a determinar que el hombre es un animal de costumbre. Lo que hacemos una y otra vez las terminamos haciendo no solamente una vez, sino que pasa de generación en generación. Hay hábitos, hay costumbres que pasan de generación en generación. ¿Y por qué tú haces las cosas así? Porque mi mamá lo hacía así. ¿Y por qué tú dices así? Porque así decía mi papá. ¿Ya? Entonces vamos siendo adquiridos en el tiempo. Ahora, eso es todo lo que está en el mundo, en el saber del mundo. Pero fíjate, la Biblia nos va a hablar de los hábitos de manera constante y busca la palabra de Dios para orientarnos de manera de cómo debemos vivir. En otras palabras, en la Biblia vamos a encontrar muchos comportamientos, muchas costumbres que tú a la luz de la Biblia puedes decir es una costumbre errada, no es un buen hábito, como también puedes ver hábitos positivos. Nosotros estamos llamados a aprender de esto para no cometerlo, pero tenemos que aprender de lo otro para reproducirlo. Entonces la Biblia nos va a ayudar ¿en qué? La Biblia es un libro maravilloso, nos habla de las cosas malas de la gente, escúcheme bien, la Biblia nos habla de las cosas malas de la gente, no para imitarlas, sino para aborrecerlas y no repetirlas. Quiere decir entonces que el consejo bíblico nos ayuda a confrontar, por un lado, los malos hábitos, a no hacer esto o aquello, pero también nos inspira a hacer buenos hábitos para que nos vaya bien en la vida. Y de eso se trata el asunto, de vivir bien. Por eso es que entonces la conclusión a esta parte es que los hábitos pueden ser buenos o malos. ¿Cuál de los dos te gusta más a ti? ¿Y por qué hacemos los malos? No se me vayan, que ya vamos a hablar de ese asunto. Ahora quiero ir a la Biblia para introducirnos ahora bíblicamente y más adelante teológicamente. En Lucas capítulo 6, dentro de esos relatos maravillosos que encontramos allí, como las bienaventuranzas, una serie de enseñanzas donde destaca mucho las relaciones interpersonales acerca de los enemigos y cómo tratarlos y cómo amarlos. Eso lo dice ahí en el capítulo 6. Otras enseñanzas que se las voy a dejar como tarea, léase el capítulo 6 de Lucas. Pero yo quiero entrar en los versículos 43 al 45, porque esto tiene que ver o está dentro del gran discurso de Jesús conocido como el Sermón de la Llanura. Hay dos palabras interesantes aquí, el Sermón del Monte y el Sermón de la Llanura. Lo que significa entonces que Jesús primero habló a una gran multitud desde el monte, en la parte alta, pero él bajó luego y comenzó a hablar con las personas que estaban en la parte baja, la parte llana de ese lugar. Y allí él dio este mensaje del cual yo voy a hablar hoy, versículos 43 al 45, donde Jesús enseña como buen maestro, me encanta esto, una verdad no conocida por medio de lo conocido por la audiencia. Esta es una máxima pedagógica importante. ¿Con qué está familiarizada mi audiencia? Con la agricultura. Y yo quiero enseñarle algo muy profundo. Así que voy a comenzar a hacer comparaciones con lo que ellos conocen, con la agricultura, para llevarlos a un conocimiento superior. Yo decía esta mañana, si Jesús hubiese llegado aquí hablando de las cosas del cielo, en la manera del lenguaje del cielo, ¿quién la entendería? Nadie. Nadie tenía la capacidad de comprender un mensaje tan profundo como lo que el Señor traía. Incluso el Señor ha matizado, ¿cómo diría yo? Ha aclimatizado
de alguna manera el lenguaje para ser entendido, con todo eso nos cuesta a veces entenderlo. ¿Ya? Pero no, el Señor entonces quería, y ese era el propósito, de que la gente entendiera, no confundirlos, que entendieran. Así que el Señor se valió de medios naturales, cosas naturales, que ellos manejaran para poderse dejar entender la profundidad del mensaje que iba a transmitir. Y aquí lo tengo, aquí tengo el ejemplo. Dice el Señor, les está hablando a esa gente, no es buen árbol el que da malos frutos. Ellos sabían de agricultura, bueno, era su principal industria, su principal labor, la agricultura. Así que el Señor está usando algo conocido para enseñarle lo desconocido. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas, una planta, se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y concluye el Señor con la aplicación final. Jesús no solamente lanzaba una enseñanza tomando los asuntos naturales para dejar entenderse, sino que al final les daba una aplicación importante. Y aquí en este caso es porque de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a leer otra traducción para aclarar un poco más. Ningún árbol bueno da fruto malo. Ningún árbol malo da fruto bueno. Cada árbol se conoce por el fruto que produce. De los espinos no se pueden recoger higos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre que es bueno hace el bien, porque en su corazón tiene un tesoro de bondad. Pero el que es malo hace el mal, porque eso es lo que llena su corazón. Y concluye aquí con esta aplicación, esta es la NBB, dice, de lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca. ¿Y qué hay con eso? Bueno, sencillamente Jesús está usando dos metáforas, un lenguaje en el cual Él está tomando algo conocido para enseñar una verdad. Está hablando del árbol, es lo que Él está tomando como un ejemplo, que da frutos buenos y el que da malos frutos, de los cuales dice el Señor, cada árbol se conoce por su fruto. ¿Cuál es la aplicación? Jesús te está comparando con un árbol, y ese árbol por naturaleza debe dar frutos. Y vamos a saber cuáles son los frutos dependiendo de ese árbol. Así que vamos a conocer la calidad de ese árbol por el fruto que está dando. Jesús está hablando que los frutos, ¿qué son? Nuestra conducta. Está hablando de hábitos, de la forma en que nosotros nos relacionamos. La segunda metáfora que usa el Señor es del tesoro. Dice, del buen tesoro y del mal tesoro. Y eso Jesús está disparando directamente a un lugar. Es lo que lleva en el corazón. El corazón es como el lugar donde está el tesoro, y de allí salen las cosas, ¿verdad?, que va a complementar la acción. Lo último que hace Jesús es dar la aplicación. Así que Él dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también dice que por sus frutos los conoceréis. Y esta es la aplicación, y en tanto el fruto aquí, como el tesoro, representan ¿qué? Acciones, representan comportamiento, que hoy los vamos a llamar hábitos. No aparece la palabra hábitos aquí por ningún lado, pero aparecen aquí comportamientos que son, en este caso, del árbol malo, pues un comportamiento malo, y del árbol bueno, un comportamiento bueno o hábitos buenos o malos. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿de dónde salen los hábitos? ¿Cómo es eso? Yo hago esto, es que, bueno, la vida, eso fue lo que me tocó. Sufrir me tocó a mí en la vida. ¡Qué mala suerte! ¿Será eso una cuestión de la suerte? ¿Será una cuestión de que fue inoculado un mal hábito o un buen hábito? Bueno, realmente no es así, no es así.
Es bueno considerar, escuchen bien, estamos en el pasaje bíblico, es bueno considerar una palabra que nos enseña Jesús en este pasaje. Y esa palabra es importantísima, es la palabra corazón. Tenemos que ir directamente al corazón. Qué bonito el corazón, ¿verdad? El corazón es fisiológicamente un órgano importante de nuestro cuerpo. Es una bomba tan poderosa que desde aquí manda sangre hasta la punta del dedo gordo. ¿Y cuántas veces hace? Eso es todo el tiempo, está ese corazón. Cada vez que está así, haga así, por favor. Eso es sangre, eso es un bombeo, eso es vida. Pero cuando ese Señor se para, mi hermano, buenas noches. Lancen las flores porque se acabó. ¿Qué nos dice entonces eso? Que hay que cuidar el corazón, por muchas razones. Es bueno revisar también entonces Mateo capítulo 12, versículo 34, porque voy a decirles aquí que aquí está Lucas, que está escuchando y está viendo todo, y de este lado está Mateo. Ambos son testigos, están escuchando lo que está pasando allí, pero a la hora de ellos escribir, cada quien hace su relato de acuerdo a su percepción. Así que me gustó consultar al otro testigo que es Mateo, capítulo 12, versículo 34. ¿Están conmigo todos aquí? Magnífico, gracias por el que dijo amén allá de último. Excelente, vamos a darle un gran aplauso a ese que está allá de último. Gloria a Dios, aleluya. Mira a Mateo aquí lo que él escuchó y lo que él está reproduciendo en sus escritos. Dijo Jesús, generación de cuaimas. Si la Biblia fuera venezolana, así lo dijera, pero no es venezolana, es más elegante, dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les pregunta a esta gente. Y él mismo se da la respuesta. Esa es otra gran inteligencia del Señor. Preguntaba y él se daba la respuesta. Y la respuesta del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, les decía Jesús. Fíjense, en este pasaje Jesús enfatiza esa conexión. Hay una conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos internos, es decir, lo que hay en nuestro corazón y lo que expresamos. Pensamientos, palabras, pensamientos, emociones. Quiere decir, entra por el oído, llega a nuestro cerebro, lo procesamos y entonces o actuamos verbalmente o emocionalmente. Esto es bien interesante. Lo que hay en nuestro corazón va a fluir directamente en nuestras palabras y en nuestras acciones. Por eso es tan importante evaluar lo que escuchamos. Yo he llegado a la conclusión que nosotros tenemos que ser más racionales que emocionales. El emocionalista no razona. Él actúa y después piensa. Piensa primero, es decir, tiene que llegar a tu mente y procesar las cosas. Y no sé por qué lo hice, claro, tonto, porque no razonaste, ¿vale? ¿Qué te pasa? Actuaste emocionalmente. Y a veces la gente se pone explosiva. ¿Por qué se pone explosiva? Porque está actuando emocionalmente. Dice cosas porque está actuando emocionalmente. ¿Y sabes lo bueno de ser racionales? Cuando tú eres un estudioso de la palabra de Dios y la tienes en tu corazón y meditas en ella, como dice el Salmo 1, de día y de noche, lo que entra, primero no va a pasar por las emociones, va a pasar por tu mente, que es donde está la palabra de Dios, y ahí evalúa la palabra de Dios. Si lo que estás escuchando es bueno, le dice, ok, pero si lo que está es malo, le va a decir, no pasa, no está en los parámetros de la verdad de este libro que hace vida en el corazón, en tu corazón, para decirlo más personalmente. Ahora, culturalmente, el corazón tiene una importancia capital. Y no en toda cultura, me estoy refiriendo a la cultura judía. Recuerden que Dios escogió a esta nación, a este incipiente pueblo, lo escoge para ser su representante en el mundo. ¿De qué manera? Bueno, Él está buscando un pueblo para a través de ese pueblo manifestarse y darse a conocer. Así que Él le entrega grandes responsabilidades a esta cultura judía.
Quiere decir que la Biblia, escucha bien, la Biblia fluye en el marco de una cultura judía. No es que la Biblia es de procedencia, sino que en el marco de esa cultura prácticamente se desarrolla la Biblia. Por eso siempre tenemos que estar consultando a los idiomas originales y todas esas cosas. En la cultura judía, el corazón tiene un significado profundo y simbólico. Tiene una importancia tremenda. Y en ellos asocian el intelecto, las emociones y la conexión espiritual con el corazón. Para ellos, el centro de la vida del hombre, del ser, para ser más específico, es el corazón. Investigaciones muy serias hablan de la importancia del corazón. Las emociones prácticamente las sentimos en el corazón. Cuando a usted le van a dar una buena noticia, tengo una noticia, se acelera el corazón. ¿No? Hay como una respuesta. ¿Y ahora? Me vas a hacer dar un infarto. Las madres así dramáticas le dicen a los hijos, me vas a matar del corazón. ¿Ah? Entonces, sí, porque allí hay una relación importante, una asociación de medios humanos, el intelecto, las emociones y de las tres, dos naturales y una espiritual. Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos habla de la importancia de la salud del corazón. Y esto no es del corazón fisiológicamente hablando, sino de ese corazón espiritual. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Me encanta ese punto de la totalidad. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Esa expresión sabia de Salomón nos está poniendo y está colocando el corazón en un punto de suma importancia. Porque todas las cosas, pero también del corazón, brota la vida. ¿Qué enfatiza este versículo? ¿Cuál es la insistencia o la importancia de este versículo? Sencillamente la de cuidar, escucha bien, nuestros pensamientos, intelecto, nuestras emociones y también nuestra relación con el Creador. Todo eso entonces influye en nuestros hábitos y en nuestros comportamientos. En conclusión a esto, hay un asunto que significa que lo que una persona dice proviene de lo que hay dentro de su corazón. Así lo decía el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón que está saturado de maldad, pues eso es lo que va no solamente a manifestar oralmente, sino a través de acciones. Un corazón que está lleno de Dios, pues es una manifestación de bondad, de perdón, de amor y de todas esas cosas buenas de las que el Señor nos ha entregado a través de su palabra. Volviendo al versículo y a las palabras naturales que Jesús usó para explicar lo espiritual, podemos llegar a esta conclusión. El fruto es el resultado inevitable de quienes somos. Si somos buenos, el fruto será bueno. Si somos malos, el fruto o el hábito, el comportamiento, igual va a ser de esa naturaleza. Hasta aquí vamos bien. Porque hemos hablado de dos aspectos, ¿verdad? Unas definiciones desde el punto de vista humano y definiciones bíblicas sobre el asunto. Pero yo quiero ir más profundamente, quiero atacar esto desde el punto de vista teológico. Hay preguntas que son complicadísimas, sus respuestas han llevado siglos de muchas respuestas y muchas veces no hay satisfacción de los grandes pensadores, sean bíblicos o sean racionales. Por ejemplo, el origen del mal. Todavía los intelectuales, filósofos se siguen haciendo esas preguntas que los antiguos griegos se plantearon desde el principio. Han pasado siglos, 45, no sé cuántos siglos, y se lo siguen planteando. Y yo voy a plantear una pregunta más o menos que tiene que ver con el orden teológico. ¿Por qué adquirimos? ¿Por qué nos pegamos más a los hábitos malos que a los buenos?
¿Cuál es la razón? Me llamó eso la atención. Mira, tú eres una persona. ¿Cuántas personas hay aquí? Las que son personas, levanten la mano. Yo dije, ¿cuántas personas hay aquí? Levantaron la mano 3. Ay, Dios mío. Estamos mal. No, pero todos los que estamos aquí somos personas y preciosas personas, maravillosas personas que Dios ama. Y como persona, dentro de esa naturaleza que Dios te dio una capacidad. Y esa capacidad es la de la libre elección. Perdonen la grosería, pero humanamente hablando tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eso sí, ese es tu problema y enfrentarás las responsabilidades de esas acciones. Pero Dios te creó así, con libre albedrío. Es decir, tú puedes elegir entre buenos y malos hábitos. Ese es tu problema, esa es tu elección y tú puedes hacerlo. Pero hay una gran mayoría de personas que eligen los malos hábitos. Y esa es la pregunta. ¿Por qué la gran mayoría eligen malos hábitos? ¿Por qué se nos pegan más los malos hábitos que los buenos? ¿No consideran ustedes que esa es una batalla que tenemos? Estar así como los buenos boxeadores que saben quitarse los golpes. Porque vienen ataques para enfrentarnos y hacernos actuar de alguna manera. Y aquí viene, escúchame bien, aquí viene una respuesta no agradable para la mente humana y racionalista, que es las respuestas teológicas o bíblicas o espiritual, como usted las llame, teológica, bíblica o espiritual. Eso tiene que darle una respuesta a este mundo. En la serie pasada, recuerden, con engañadores, decíamos que la mayor protección contra el engaño es la Biblia, la palabra de Dios. Las respuestas a todas estas inquietudes están en la Biblia, la palabra de Dios. Y yo quiero citar a un gran profeta. Para mí es el profeta mesiánico más grande. Cuando hablo de profeta mesiánico me refiero a aquel que más profetizó acerca del Mesías, el Cristo. En el capítulo 53 creo que es uno de los más mesiánicos, capítulo 53 de su libro, él habla acerca del Cristo, el ungido. Y dice lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok. Una pregunta para la audiencia. ¿A quién se estaba refiriendo el profeta aquí? ¿A quién? A Jesús. Él se estaba refiriendo a Jesús. Pero mira cómo cambia entonces el texto aquí. El versículo 6 cambia radicalmente por un momento y luego dice, todos nosotros. ¿A quién se está refiriendo ahora? No diga nosotros. ¿A quién se estaba refiriendo? Es muy bueno echarle la burra a todo el mundo. ¿A quién se estaba refiriendo entonces en el versículo 6? A mí, a José Hernández. Yo estaba ahí. A todos nosotros. ¿Qué hicimos ante todo este dramático escenario? El Señor llevando nuestras enfermedades, llevando nuestros pecados, el castigo. Como dice el primer versículo, un Cristo desfigurado, ¿ya? Que había perdido su belleza, ¿eh? Todo ese maltrato, Él está haciéndolo por ti. Mira, en la parte final se refiere a mí, en la parte principal se refiere al Señor, el Señor maltratado, y en la parte final, ¿qué estoy viendo yo de ese Cristo desfigurado? ¿Cómo lo estoy observando? No, ni le paré, di la vuelta y me descarrié, y la compara allí el profeta como las ovejas cuando salen cada quien por su camino.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y mira, a mí me encanta la expresión, cada cual se apartó por su camino. La palabra camino está figurado aquí. Camino es una acción, es un hábito. Camino es un comportamiento. Cada quien tomó su comportamiento. ¿Y qué pasó con aquel que lo están maltratando y está llevando toda la pela que yo me merecía? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué asumimos más los malos hábitos que los buenos? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Porque hemos sido malagradecidos. La sociedad ha sido malagradecida. Alguien pagó un precio por tu salvación. Alguien fue maltratado por darte a ti una calidad espiritual de vida. Escucha lo que dijo Jesús sobre esto. De hecho, el contexto de esta expresión es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después Jesús está diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué hicieron? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y entonces, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que no lo descubran. Esta es la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué estamos más atraídos por el mal que por el bien? En primer lugar, hay una naturaleza que hemos heredado, una mala naturaleza, el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos a alguien, a un redentor. Pero la gente le ha dado la espalda al redentor. Y entonces han preferido más las tinieblas que la luz. Se esconden en la oscuridad. ¿Por qué la mayoría de delitos se cometen por las noches? Porque nadie quiere que lo descubran haciendo lo malo. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron allá en Edén? Cuando el Señor los llamó, ¡epa, muchachos, ¿dónde están? Muchachos, paticas que te tengo, y se escondieron por allá. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza, les dio pena, porque ahora su condición era una condición desagradable ante los ojos de Dios y ellos lo sabían. Mira, nosotros estamos tan conscientes de cuando hacemos el mal, lo sabemos. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que entramos en contradicción con lo que hemos aprendido, con lo que nos han enseñado. Y aparte de eso, el Espíritu Santo nos redarguye. Es decir, hay una conciencia de pecado. Se llama conciencia de pecado. Es decir, que la gente está consciente de que eso es malo. Eso es lo más grave. Eso es lo más terrible. Escondiéndonos. Algunas veces escondidos por vergüenza. Otras sencillamente por impunidad. ¿Están conmigo? Por impunidad. O sea, no queremos que nos descubran. Queremos seguir haciéndolo, pero que no me descubran. Porque me gusta esto. ¿Saben? Una vez, hace muchos años, cuando comenzamos nuestra congregación, ahí mismo en ese lugar, me tocó atender a una mujer con problemas de identidad sexual. Y cuando yo la confronté a esa señora y le descubrí su pecado y quería ayudarla, lo primero que le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, yo quiero orar por ti. Cuando yo me levanté para orar por ella, ella se levantó, pero literalmente salió corriendo. Y yo, bueno, como super pastor, volé. Literalmente fue así. Ahora no lo hago. Ahora le abro la puerta. ¿Sabes por qué? Porque yo no cambio a la gente. Pero sí, literalmente, un momentico, no, tú no te vas. Y comencé a torearla. Ya eso sí es exageración. Y le dije, pero ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que ore por ti? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Tan desgraciada, no ella, sino la respuesta. Porque esto me gusta. Esa fue su respuesta. A ella le gustaba su condición. Por eso, por esta razón, la gente ama más la oscuridad y las tinieblas y los malos hábitos, porque de alguna manera eso les da placer. Y eso es pecado. Insisten más en esa condición y se esconden
como dice el Señor aquí, para que no sean reprendidas sus malas obras. En otras palabras, en una rápida conclusión a esto, la razón fundamental de por qué aman más la gente los malos hábitos es por un rechazo al bien. Es un rechazo al bien por la naturaleza pecaminosa heredada. La buena respuesta está aquí. Aquí hay una buena respuesta. Jesús es el Redentor. Esa palabra, ese título maravilloso tiene que ver con una gran teología, una gran enseñanza bíblica, la redención, recuperar aquello que se había perdido. Eso es redención. El hombre se descarrió, el Padre mandó a su Hijo para traerlo al camino de vuelta. Entonces tenemos a Jesús el Redentor, y cuando somos redimidos, entonces hay un cambio espectacular en la vida del ser humano. Así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mal, escúchame, no vence al mal, es más, se robustece. Y el bien es tan poderoso que puede vencer al mal. Así lo dice el apóstol. Pero entonces, escribiendo ahora a los Efesios en el capítulo 5, versículos 8 y 9, Pablo describe la transición de la oscuridad a la luz de esta manera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí es donde yo veo ese milagro de la redención, solo y cuando el hombre que va de espaldas a Dios, a su propio tropezadero, a su propia destrucción, en algún momento vuelve la vista porque sabe que ya no puede nada que hacer, y entonces acepta la invitación del Señor. Y aquí vienen las buenas noticias. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Mira, esa expresión, todas son hechas nuevas, significa que allí van a entrar todos esos malos hábitos, esas malas costumbres. En Venezuela decimos esas malas mañas. Y todas esas son transformadas, son borradas. Toda la energía que le entregábamos a hacer esas cosas, ahora es una energía poderosa por el Espíritu Santo para hacer las cosas buenas que glorifiquen el nombre del Señor. ¿Sabes cuál es mi conclusión para este tema hoy? Salmo 51, versículo 10 al 13. ¿Qué manifiesta esta oración del rey David? Manifiesta un total acto de contrición. Contrición. La contrición tiene que ver con la tristeza, con la humillación. David, previo a esta oración, no había hecho las cosas correctamente. Había cometido adulterio, pero también era un homicida intelectual. Pero también hizo algo malo contra toda una nación. Traicionó la confianza de su pueblo siendo un rey. Pero llegó el momento en que él entra en este estado de contrición y hace esta oración completa en el Salmo 51, de lo cual yo voy a tomar solo 3 versículos. Crea en mí, oh Dios, mira cómo lo dice, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quiero estar fuera de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Has hecho un análisis, un inventario es la palabra, un inventario de tus buenas y tus malas acciones? ¿Quién gana allí? ¿Has revisado en tu vida malos hábitos? ¿Los has detectado? ¿O son tan automáticos y naturales que no, yo no tengo nada? Tenemos que ir aquí a estas palabras, hablarle al Señor.
A veces detectamos el mal hábito, pero nos negamos a clausurarlo porque de alguna manera eso nos satisface o nos ayuda. ¿Sabes cuál es el mal hábito más anidado en el corazón de las personas? La mentira, la cual hemos justificado como mentiras piadosas o sociales. Pero ¿cuánto daño te hace ser un mentiroso o una mentirosa? ¿Y cuánto daño le hacemos al que mentimos? Yo he escuchado a mucha gente, yo puedo perdonarle cualquier cosa a alguien, pero no que me engañen, no que me mientan. Y si eso lo dice una persona, un ser humano, ¿cuánto más Dios? Aunque Él conoce todas nuestras intenciones. Esta serie debe llevarnos a reflexionar para cambios profundos. Y tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestra identidad como hijos de Dios y hacia dónde tenemos que orientarnos.